Te despiertas y ya sabes que hoy todo debería cambiar. La rutina te espera, los hábitos te llaman, te los has impuesto a ti mismo, estos 7 pilares de tu existencia, estas promesas a ti mismo de que la vida se puede ordenar si solo eres lo suficientemente consistente. Pero mientras tu mano alcanza el despertador, ya lo sientes. Esta leve inquietud, este conocimiento de que algo no está bien, no con el mundo, contigo. Te levantas. Comienza el primer hábito. Observar antes de actuar. Debes detenerte antes de lanzarte al día. Debes ver lo que realmente es, no lo que esperas. Pero mientras estás en la ventana mirando la ciudad que despierta lentamente, te preguntas si alguna vez observas de verdad o solo recolectas información, impresiones, justificaciones para lo que harás de todos modos. El silencio de la mañana no se siente pacífico, se siente como una sala de espera, como un vestíbulo, como el espacio entre quien quieres ser y quien realmente eres. El segundo hábito te susurra al oído mientras preparas el café. Distingue lo que depende de ti y lo que no. Los estoicos lo llamaban dicotomía del control. Lo has leído 100 veces. Lo has anotado, visualizado, integrado en tu vida. Pero ahora, en este momento, mientras el agua hierve y la ciudad afuera despliega su caos, reconoces la verdad. No distingues. Divides el mundo en 2 campos, sí, pero no en controlable e incontrolable, sino en tolerable e intolerable. Y todo lo que llamas incontrolable es solo lo que no puedes soportar. La separación no es sabiduría, es huida. Bebes el café, negro, sin azúcar. También eso un hábito, disciplina en lo pequeño, pensabas. Lleva a la libertad en lo grande. Pero la amargura en tu lengua solo te recuerda que la renuncia no es virtud si nace del miedo. No renuncias porque entiendas, renuncias porque quieres probar a ti mismo, al mundo, que eres dueño de ti. Que no eres como los demás, que se dejan llevar, que ceden, que se ablandan. Pero ¿quién es este dueño que interpretas? ¿Y quién es el esclavo que reprimes? El tercer hábito te exige aceptar el presente. Sé aquí, ahora. No en el pasado, no en el futuro, solo aquí. Lo intentas, te concentras en la respiración, en el calor de la taza, en el ruido de la ciudad. Pero la aceptación no se siente como paz, se siente como derrota, como resignación, como la admisión de que no puedes cambiar nada, así que finges que no quieres cambiar nada. Los filósofos lo llaman serenidad, tú lo llamas cansancio, cansancio de luchar, cansancio de querer, cansancio de ti mismo. Vas al trabajo. El día se desarrolla como siempre. Personas, tareas, expectativas. Te observas a ti mismo navegando por las horas. El cuarto hábito es tu brújula. Actúas según la razón. No por emoción, no por impulso, por pensamiento claro. Pero ¿qué es la razón? ¿Es razonable ignorar los sentimientos? ¿Es razonable reducirte a un mecanismo que funciona, pero no vive? Notas cómo tomas decisiones que parecen lógicas, pero vacías. Dices las palabras correctas, haces las cosas correctas, pero nada de eso te toca. La razón que cultivas no es sabiduría, es armadura, no te protege, te aísla. Al mediodía te sientas solo. También eso una elección. Has aprendido que la soledad significa fuerza, que no necesitas a nadie, que la autonomía es el bien supremo. El quinto hábito te refuerza en eso. Mantén la constancia. Sé el mismo, pase lo que pase. No te dejes sacudir, pero mientras estás sentado y comes mecánicamente, sin saborear, te preguntas si la constancia no es solo otra palabra para rigidez. Si lo que llamas carácter no es simplemente miedo al cambio. Las personas a tu alrededor ríen, discuten, viven. Tú permaneces constante, inmóvil, inalcanzable, y lo llamas virtud. El sexto hábito te advierte sobre la precaución en el juicio.
No juzgues apresuradamente. Ve las cosas como son, no como te parecen. Pero eso es exactamente lo que haces constantemente. Juzgas a los demás, a ti. Divides el mundo en correcto e incorrecto, fuerte y débil, valioso e inútil. Tus hábitos son juicios en sí mismos. Cada rutina es un voto contra el caos, contra el desorden, contra la vida misma. Intenta ser neutral, objetivo, estoico, pero bajo la superficie hierve. Desprecio por aquellos que no son tan disciplinados como tú. Desprecio por ti mismo cuando fallas. El juicio que debes evitar es la única constante en tu pensamiento. Llega la tarde, regresas a tu apartamento. El séptimo hábito te espera como una vieja amiga. Prepárate diariamente para la pérdida. Memento mori. Piensa en la muerte, en la transitoriedad, en el fin de todas las cosas. Debes ganar libertad con eso, dice la filosofía. Si aceptas que todo pasa, puedes vivir sin miedo. Pero mientras estás sentado y meditas sobre la transitoriedad, reconoces algo más. Esta preparación para la pérdida no es liberación, es duelo preventivo. Te distancias de todo lo que amas, no para apreciarlo más, sino para extrañarlo menos. Matas el vínculo antes de que la vida lo haga. Lo llamas sabiduría. Es autoprotección. La noche cae sobre la ciudad. Te acuestas en la cama y sientes el peso del día, no el peso del trabajo, el peso del autocontrol, el peso de ser constantemente quien debes ser. Tus hábitos ya no son soportes, son cadenas, bien pulidas, forjadas por ti mismo, pero cadenas. Las pusiste para ser libre, pero la libertad se siente diferente, eso lo sabes ahora. La libertad no es la ausencia de coacciones, es la ausencia de miedo, y tú tienes miedo. Miedo a la pérdida de control, miedo al fracaso, miedo a que sin estos hábitos no quede nada de ti. Te duermes y sueñas con una vida sin estructura, sin reglas. Sin los 7 pilares, no es una pesadilla, no es una utopía, es solo diferente y despiertas con un pensamiento. Tal vez los hábitos no resuelven problemas, tal vez son síntomas de la incapacidad para vivir con la incertidumbre, con la imperfección, contigo mismo. Los días siguientes transcurren de manera similar. Sigues tus hábitos, observas, distingues, aceptas, actúas razonablemente, permaneces constante, no juzgas, te preparas para la pérdida, pero algo cambia. Se forma una grieta, pequeña, apenas visible, pero ahí comienzas a ver lo que hay detrás de los hábitos. No virtud, no sabiduría, sino agotamiento. El agotamiento de una persona que cree que la vida es un problema que debe resolverse. Una mañana sucede, despiertas y no sigues la rutina, no por rebelión, no por olvido, sino porque de repente reconoces que no hace diferencia. Si estás en la ventana observando o no, si bebes café o no, si meditas o no, el mundo sigue girando. Los problemas permanecen. La vida se desarrolla sin importar cuántos hábitos tengas, y en ese momento, en esa pequeña desviación del plan, sientes algo que no has sentido en mucho tiempo: alivio. Vas al trabajo sin la lista mental, hablas con personas sin pensar antes cómo hablaría un estoico, almuerzas con colegas, no porque sea razonable, sino porque te apetece, y por la tarde, cuando regresas a casa, no te sientes más virtuoso, solo más real, pero los hábitos no aflojan. Están profundamente arraigados. Te susurran que te estás debilitando, que cedes, que te pierdes, y una parte de ti lo cree. Una parte de ti anhela la seguridad de la estructura, la ilusión del control. Pero otra parte, una parte callada pero creciente, pregunta: ¿qué pasaría si el control no es el objetivo? ¿Qué pasaría si los estoicos no quisieron decir que debes dominar el mundo, sino que debes dejar de luchar contra él? Los días pasan. A veces sigues los hábitos.
a veces no. Ya no es un acto consciente, no es disciplina, no es negligencia, solo vida. Y mientras vives, reconoces que los 7 hábitos nunca estuvieron destinados a resolver problemas. Estaban destinados a recordarte que la mayoría de los problemas no necesitan soluciones, necesitan aceptación, no la pasiva, resignada, sino la activa, consciente decisión de no ver la vida como un enemigo. Comienzas a entender lo que los filósofos realmente quisieron decir. Observar antes de actuar no significa analizar todo antes de moverte. Significa ver que la mayoría de lo que haces es reacción, automatismo, y que la verdadera libertad radica en romper ese automatismo, no con otro hábito, sino con conciencia. La dicotomía del control no es una separación entre controlable e incontrolable. Es el reconocimiento de que casi nada es controlable. No el mundo, no las personas, ni siquiera tú mismo. No eres una entidad fija, eres un río. Y el único control que tienes es la decisión de ir con el flujo o contra él. Aceptar el presente no significa gustarte. Significa dejar de gastar energía en desear lo diferente. El presente es, punto. Tu lucha contra él no lo cambia, solo te agota. La aceptación no es derrota, es economía del alma. Actuar según la razón no significa reprimir sentimientos. Significa reconocerlos, entenderlos, y luego decidir si deben guiar tus acciones o no. Razón sin sentimiento es frialdad. Sentimiento sin razón es caos. El equilibrio es el objetivo, no la dominancia de uno sobre el otro. Mantener la constancia no significa ser rígido, significa ser fiel a tus valores, incluso cuando las circunstancias cambian. Pero los valores no son hábitos. Los valores son direcciones, los hábitos son caminos, y a veces debes cambiar el camino para permanecer fiel a la dirección. No juzgar apresuradamente significa reconocer que cada juicio es una simplificación. El mundo es complejo. Las personas son complejas, tú eres complejo. Los juicios son útiles, pero no son la verdad. Son herramientas, y una herramienta confundida con la verdad se convierte en arma. Prepararte para la pérdida no significa encapsularte emocionalmente, significa aceptar que todo es transitorio, que el apego trae dolor y que ese dolor es el precio del amor, un precio que vale la pena, no porque el dolor sea bueno, sino porque el amor lo es. Estas comprensiones no llegan de golpe, se filtran lentamente, durante semanas, meses. Notas cómo cambia tu relación con los hábitos. Ya no son tus amos, pero tampoco tus esclavos. Son compañeros, a veces útiles, a veces obstructivos, y aprendes a distinguir. Hay días en los que te levantas por la mañana y sientes la vieja rutina, el impulso de controlarlo todo, el miedo a que sin estructura todo colapse. En esos días sigues los hábitos, no por convicción, sino por compasión, contigo mismo, con tu miedo. No lo combates, lo permites y extrañamente pierde su poder por eso. Luego hay días en los que todo es ligero, en los que simplemente haces lo que el momento exige, sin plan, sin estrategia, sin la voz en la cabeza que evalúa constantemente si lo que haces es correcto o incorrecto. Esos días son raros, pero aumentan, y reconoces que ese era el objetivo, no hábitos perfectos, sino momentos de presencia real. Te encuentras con un viejo amigo, te preguntas si todavía haces esa cosa estoica. Sonríes. Sí, dices, pero de manera diferente, no entiende, intentas explicarlo. Antes pensaba que el estoicismo significa tener todo bajo control. Ahora sé que significa no necesitar controlar nada. Te mira confundido, lo dejas ahí. Algunas cosas no se pueden explicar, deben vivirse, pasan las semanas. Notas que no es el mundo el que ha cambiado, sino tu mirada sobre él. Los problemas siguen ahí, las incertidumbres,
las decepciones, pero ya no se sienten como enemigos, son parte del juego. Y ya no eres un jugador que intenta desesperadamente ganar, eres alguien que entiende que el juego es el objetivo. Una tarde estás sentado en tu balcón, la ciudad yace ante ti, ruidosa, caótica, incontrolable. Antes te estresaba, ahora te fascina. Todas estas vidas que transcurren en paralelo, todas estas historias que se desarrollan sin que tú influyas en ellas, sin que nadie influya en ellas. Y piensas en los 7 hábitos. Todavía están ahí, en ti, pero ya no te definen. Piensas en el primero, observar antes de actuar. Observas ahora, de verdad, no para controlar, sino para ver. Y lo que ves es hermoso, hermoso en su imperfección, en su imprevisibilidad, en su existencia cruda, sin filtrar. Piensas en el segundo, la dicotomía del control. Has dejado de dividir el mundo en controlable e incontrolable. En cambio, lo divides en significativo e insignificante. Y notas que la mayoría de las cosas por las que te preocupabas son insignificantes. No porque sean irrelevantes, sino porque tu preocupación no las cambia. Piensas en el tercero, aceptar el presente, aceptas ahora, no como resignación, sino como realismo. El presente es el único tiempo en el que existes. El pasado es recuerdo, el futuro es imaginación. Solo ahora eres real, y este momento es suficiente. Piensas en el cuarto, actuar según la razón. Actúas ahora desde un lugar de calma, no por obligación, no por miedo, no por la necesidad de probar algo. La razón ya no es un tirano, es un consejero, uno al que puedes consultar, pero no tienes que hacerlo. Piensas en el quinto, mantener la constancia. Eres constante, pero no rígido. Eres como un árbol, arraigado, pero flexible. El viento te dobla, pero no te rompes. Y cuando el viento cesa, te enderezas de nuevo. No porque debas, sino porque es tu naturaleza. Piensas en el sexto, no juzgar apresuradamente. Juzgas menos. No porque seas indiferente, sino porque eres más humilde. Sabes que no lo sabes todo, que tu perspectiva es solo una de muchas, que la verdad es compleja y que la humildad ante esta complejidad no es debilidad, sino fuerza. Piensas en el séptimo, prepararte para la pérdida. Ya no te preparas, vives con el conocimiento de que todo termina, pero este conocimiento no te paraliza, te libera. Porque sabes que el tiempo que tienes es precioso, no porque sea escaso, sino porque es real. La noche se profundiza, la ciudad se calla, permaneces sentado y por primera vez en mucho tiempo no te preguntas qué debes hacer a continuación. No te preguntas si has hecho suficiente, si has vivido correctamente, si has resuelto los problemas. Simplemente estás sentado y respiras, y eres. La comprensión llega en silencio, como un susurro, como un recordatorio de algo que siempre supiste, pero habías olvidado. Los 7 hábitos no resuelven problemas. Te recuerdan que la mayoría de los problemas no son problemas. Son solo circunstancias, y las circunstancias son neutrales. Eres tú quien les da significado. Eres tú quien decide si te destruyen o te forman. Esta decisión no es un hábito, es una actitud, una disposición básica, una filosofía. Los estoicos lo llamaban ataraxia, serenidad del alma, no porque nada suceda, sino porque nada que suceda puede sacudir tu centro. Este centro no es dureza, no es frialdad, es claridad. La claridad de una persona que sabe que no puede controlar las olas, solo su barco. Y eso solo de manera limitada. Te levantas, entras, te acuestas en la cama y te duermes sin la inquietud habitual, sin la lista en la cabeza, sin el análisis del día, sin la planificación del siguiente. Simplemente duermes y se siente correcto. Las semanas siguientes traen nuevos desafíos,
profesionales, privados, de salud, pero los enfrentas de manera diferente, no con hábitos, no con estrategias, sino con presencia. Estás ahí, completamente, y eso basta. No resuelve los problemas, pero les quita el poder de definirte. Notas que las personas te perciben de manera diferente. Algunos dicen que pareces más sereno, otros dicen que pareces ausente. Ambos tienen razón. Eres más sereno porque estás ausente. Ausente del ruido constante en tu cabeza, ausente de las expectativas, ausente de la ilusión de que debes ser más de lo que eres. Un colega te pregunta cómo lo haces. ¿Cómo permaneces tan tranquilo aunque todo sea caótico? Dudas. Antes habrías hablado de los 7 hábitos, de la filosofía, de las técnicas. Ahora simplemente dices, intento querer menos. Se ríe. Suena demasiado simple. Sonríes. Sí, lo es. Y tal vez lo sea. Pero simple no significa fácil. Pasan los meses. Las estaciones cambian. Tu vida cambia. Algunas cosas mejoran, otras no. Pero notas que tu satisfacción ya no depende de eso. No eres más feliz porque todo vaya bien. Eres más calmado porque has dejado de esperar que todo vaya bien. Te encuentras con una vieja conocida. Te cuenta de sus problemas, de su trabajo, de su relación, de su insatisfacción. Antes habrías dado consejos, ofrecido soluciones, hablado de los hábitos. Ahora simplemente escuchas y al final dice, gracias. Ha ayudado a hablar de ello. No has hecho nada, excepto escuchar. Y parece aliviada. ¿Entiendes? A veces las personas no necesitan soluciones, necesitan presencia. Alguien que esté ahí, sin juzgar, sin reparar, simplemente ahí. Esta comprensión lo cambia todo, no solo en el trato con los demás, también en el trato contigo mismo. Dejas de repararte, no estás roto, solo eres humano. Y ser humano significa imperfección, significa errores, significa contradicciones. Y eso está bien. Recuerdas el comienzo, el tiempo en que creías que 7 hábitos podrían resolver tu vida. La esperanza de que la disciplina lleva a la libertad. La convicción de que el control trae seguridad. Sonríes ante esa persona, no con desprecio, con ternura. Dio lo mejor de sí, intentó y a través de ese intento aprendió. No que los hábitos sean inútiles, sino que son solo herramientas y que ninguna herramienta puede vivir la vida por ti. Hoy estás de nuevo en la ventana, como entonces. Pero todo es diferente. La ciudad es la misma, ruidosa, caótica, incontrolable. Pero ya no intentas entenderla, ya no intentas dominarla. Simplemente la dejas ser. Y en este dejar surge algo nuevo. No un sentimiento, no un pensamiento, solo un estado de paz. No porque todo sea perfecto, sino porque has dejado de esperar perfección. Los 7 hábitos todavía están ahí, en algún lugar en ti, pero ya no son el fundamento, son recuerdos. Recuerdos de un camino que recorriste, un camino que no te llevó a donde pensabas, sino a donde debías llegar. Y este lugar no tiene nombre, no tiene definición, simplemente está aquí, ahora, en este momento, en esta respiración, en este silencio entre los pensamientos. Cierras los ojos y por primera vez no oyes nada, ninguna voz que te diga qué debes hacer, ningún miedo que te impulse, ninguna expectativa que te ate, solo silencio. Y en este silencio reconoces la mayor verdad que los estoicos jamás enseñaron. La vida no se resuelve, se desarrolla, y tu tarea no es controlarla, sino experimentarla, con toda su belleza, con todo su dolor, con toda su abrumadora, incontrolable, impresionante simplicidad. Abres los ojos, el mundo todavía está ahí, inalterado, pero tú has cambiado, no porque tengas nuevos hábitos, sino porque has perdido viejas ilusiones,
Y mientras estás sentado observando la ciudad, cómo vive y respira y pulsa, sin ti, sin cada persona que cree controlarla, sientes una profunda gratitud. No por las soluciones, no por las respuestas, sino por las preguntas, por la duda, por la incertidumbre, porque son ellas las que te mantienen vivo. Son ellas las que te recuerdan que no necesitas saber, que no necesitas controlar, que solo necesitas ser. Aquí, ahora, en este momento, que es todo lo que jamás tendrás.